parte de la década del 80, un grupo de dirigentes del movimiento campesino indígena originaria nos preguntamos: ¿hasta cuándo desde arriba y afuera nos van a gobernar? Nos preguntamos: ¿cuándo nosotros mismos nos vamos a gobernar? Y repasamos rápidamente quiénes gobernaban. Así como Tuto Quiroga, Gonzalo Sánchez de Lozada, estudiaron en la Harvard de Estados Unidos. 7 años de dictadura con Banzer. Después de subteniente, Banzer, donde se ha especializado para reprimir al pueblo, en la Escuela de las Américas. Y después, parte de los 20 años del neoliberalismo, supuestamente demócrata, presidente. Jaime Paz Zamora, ¿dónde ha gobernado? ¿Dónde ha estudiado, perdón? En Lovaina, Bélgica. ¿Y quiénes habían gobernado? Se habían preparado fuera de Bolivia, y venir fuera de Bolivia, primero, como siempre, como dividirnos los bolivianos. ¿Para qué dividirnos? Para dominarnos socialmente, políticamente, culturalmente, para oprimirnos, para alienarnos culturalmente. Y dominándonos, ¿cómo robarnos nuestros recursos económicos, nuestros recursos naturales? Saqueo permanente a nuestros recursos naturales. Y este grupo de dirigentes campesinos, indígenas, dijimos: con el poder sindical, con el poder comunal, no podíamos nacionalizar nuestros recursos naturales. Y en el año 1995 ya dijimos: de una vez hay que gestar un instrumento político de liberación. Tal vez algunas hermanas y hermanos recuerdan el primer congreso del instrumento político y tierra, territorio llamado. Ha sido en marzo en la ciudad de Santa Cruz. Nos hemos propuesto cómo contar con un movimiento político que libera al pueblo boliviano. Y como siempre hay fracciones, casi nos dividimos, porque había hermanos del campo, dirigentes del campo, también militantes del Partido Comunista, había militantes del Partido Eje Pachacuti, era un movimiento de izquierda político, había algunos de Condepa, estaban en su auge Condepa, pero también habían delegados del MNL, del MIR, en su derecho militaban. Pero otro grupo de dirigentes campesinos no hemos sido militantes, aunque siempre hemos apoyado a partidos de izquierda, sin mucha conciencia hasta ese momento. Por ejemplo, mi primer voto ha sido en el Sindicato San Francisco, kilómetro 21 en el Trópico de Cochabamba, el año 1985. No entendía mucho qué estaba pasando en Bolivia, pero algunos dirigentes del Central Obrero Boliviana y partidos de izquierda crearon una alianza llamado Frente del Pueblo, creo que se llamaba. No entendía, pero parece eran los trabajadores, los campesinos, que el único voto ha sido de Evo en esa votación. Frente del Pueblo, que se llamaba, desapareció. Y recordemos, hermanas y hermanos de Bolivia, el 85, ¿quién ganó el campo? Ganó el MNR. En las ciudades, hasta en los centros mineros, ganó el partido de Banzer, ADN. Ninguno ganó con más del 40%. Sacaron un porcentaje y en el Congreso se juntaron todos. Pacto por la democracia. El MNL y ADN hacen presidente a Víctor Paz Extensor. Como son de varios partidos políticos, hacen el gobierno, jefes de partido envían al ministro. Los ministros, ministras no son de confianza del presidente.
En una democracia pactada, los ministros elegidos por jefe de partido, porque son 4, 5, 3, 2, generalmente 3 partidos, acuerdan ser gobierno a un presidente, presidente a una persona, ellos eligen el gabinete, y los ministros responden al jefe de partido de la democracia pactada, no al presidente. Y nunca va a haber gobernabilidad. Y lo peor todavía, gobernadores también se distribuyen. Los gobernadores llamados acá, allá también ahora se llaman gobernadores, antes prefectos, respondían al jefe de partido y no al presidente. Lo peor es que los viceministros igualmente responden al jefe del partido y no al ministro. ¿Cómo puede haber gobernabilidad? ¿Cómo puede haber una buena gestión? Nunca. Esa es la mala experiencia de la llamada democracia pactada en Bolivia. Pues, compañeras y compañeros, todo lo que hemos vivido sirvió bastante a nuestra generación a ver cómo no cometer esos errores. Y una vez por esas razones será el año 2005, en mi segunda candidatura, ganamos las elecciones con 54%. Antes ganaba el 2002 el MNR, Fundación de Bolivia. Más bien para mí ha sido sencillo las nacionalizaciones. Era una decisión política. Como dijimos, con el poder sindical no podíamos nacionalizar. Tenemos el poder electoral, ganamos las elecciones, empezamos el 1 de mayo la nacionalización. Y saben, hermanas y hermanos, cómo ha hecho cambiar la economía del país. Solo un dato de tantos datos. Casi 20 años de neoliberalismo, quiero decir, de 85 hasta 2005, la renta petrolera apenas eran 3.000 millones de dólares. A diciembre del 2018, 2006, nacionalizando hidrocarburos al 2018, renta petrolera 38.000 millones de dólares. Ese cambio profundo. Yo a veces me preguntaba, esa plata no es que no había, siempre había, pero antes ¿dónde se iba? Como dirigente sindical acompañaba muchas negociaciones a la Central Obrera Boliviana. Siempre pedían la nacionalización del petróleo, del gas. La respuesta que era de autoridad del gobierno: el gas, el petróleo siguen a los bolivianos cuando está bajo la tierra. Cuando salen de la tierra ya no eran los bolivianos. Ahí inventaron la llamada en boca de pozo. Y los contratos inconstitucionales, ¿qué decía? El titular, que la petrolera transnacional, el titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Adquiere el derecho de propiedad, sale de la tierra y ya no eran los bolivianos. Además de eso, ¿cómo estaban distribuidos los ingresos? Del 100% de ingresos, 82% para petroleras internacionales y 18% para los bolivianos. Era robo, robo y robo. Y cuando nacionalizamos, ¿qué nos dijeron? Ahora no va a haber inversión. Me acuerdo también en 2005, ¿qué dijeron la Embajada de Estados Unidos? Si Evo es presidente, no va a haber inversión ni cooperación. Y para que sepan, hermanas y hermanos de Bolivia, ¿cuánto era inversión en 2005, antes de nuestro proceso de cambio? Era un poquito más de 600 millones de dólares en toda Bolivia. ¿Saben? De los 600 millones de dólares, 70% eran créditos o donaciones, 30% del Estado.